Como siempre lo decimos, la búsqueda del equilibrio mente, cuerpo y alma. Y por ello hemos invitado hoy a nuestro amigo Robert Salinas Yasuda, o Robert Yasuda, este doctor promotor de la felicidad, neo-chamán y coaching de vida. Hoy vamos a estar hablando del transgeneracional y cómo salir de una programación heredada. Hola, buenas tardes, Macarena. Un placer estar aquí en Radio San Bartolomé. Y bueno, el transgeneracional... Sí, partamos por contarle qué es, porque sí, claro, cuando uno lo presenta así como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿en qué idioma me hablas o de qué hablas? Bueno, es... La herencia, ¿no? No solamente heredamos el color de los ojos o el color del cabello, o si es liso o rizado, o el tono de nuestra piel, o incluso nuestra contextura física, ¿no? Que siempre nos dicen, oye, pero si es igualito al papá, o es igualito a la mamá, o es igualito al abuelo, o a la abuela, siempre se parece, sí. Siempre le andamos buscando al bebé, al nuevo integrante de nuestro clan, a quién se parece, ¿no? Sí. Es algo muy popular, pero además de esa expresión física, tangible, visible, evidente, también traemos información que está oculta, que está en el árbol genealógico, está en la información familiar, pero que trasciende las generaciones, que va más allá de padre y madre. Entonces ese es el transgeneracional, información que se ha heredado, que no es visible y que viene del abuelo, de la abuela, de la bisabuela y etcétera, se habla, ¿no?, de hasta 7 generaciones, hasta 4 generaciones. Los terapeutas trabajan con 4 generaciones, en realidad, porque mientras más cerca esté, esto es como un sismo, ¿no? Como un terremoto chiquito, que mientras más cerca tú estés, seguramente... padre y madre es más importante que abuelo, y abuelo es más importante que bisabuelo, y así hasta 7 generaciones, según, y esto es lo remarcable, ¿no? Los indígenas de la nación Quero en Perú, ellos, estoy hablando de más de 500 años, 3000 años atrás, los sabios chamanes Paco, que se llaman así, de la nación Quero, hablan de estas 7 generaciones. Y en la era moderna, por así decirlo, en los años 50, 57 se escribe un primer libro del transgeneracional de una psiquiatra en Estados Unidos. En los años 70, en el Hospital Psiquiátrico de París, los doctores Nicolás Abraham y María Torok, con pacientes psicóticos, deciden empezar a notar qué es lo que hablan en medio de su psicosis, que hablan solos, caminan, y empiezan a escribir, a notar qué es lo que hablan, y con las familias se empiezan a dar cuenta que eran mensajes o cosas que decía el abuelo o la abuela, y que ellos ni siquiera habían conocido, ¿eh? Sí, siempre el otro día, ¿te acuerdas que yo te comentaba esto, el pasaje que recuerda en el libro Metagenealogía Alejandro Jodorowsky, cineasta, artista nacional, sí, también, que claro, como nieto de inmigrantes, llegan acá, inmigrantes ucranianos, llegan a la tercera región. Claro, él cuando estaba atendiendo en Francia, siempre le decía a las personas, el día miércoles lo atiendo, pero no sabía que en un pasaje de su historia, su abuelo, que era zapatero, cuando llegó a Chile, siempre le decía, porque como hablaba poco español, lo único que se sabía era el día miércoles, y siempre decía, el miércoles, y claro, esas cosas que se van traspasando en el inconsciente también de nosotros. Entonces hay una historia, ¿no? Hay un recorrido, tanto en las culturas chamánicas antiguas y ya en la época moderna también. Y en los años 50 se empieza a desarrollar en la Universidad de McGill, en Canadá, en la parte de Quebec, de habla francesa. Ellos son los líderes en realidad a nivel mundial de lo que es la epigenética conductual, que describe cómo esta información, que no es visible, se transfiere de generación en generación a través de un sistema genético que es epigenético, es decir, que está sobre el genoma, no afecta el genoma, pero que se transfiere. Y lo más interesante es que puede ser revertido. Eso es lo importante. Eso es lo importante, que puede ser revertido. Entonces el transgeneracional siempre va a estar traspasando información, y normalmente en todas las familias hay historias ocultas, hay cosas desagradables, y el denominador común podría decirse que es la vergüenza.
de decir algo que ha pasado, y entonces mejor lo vamos a esconder en el clan y se quedan callados. Por ejemplo, asesinatos, suicidios, robos, herencias, adulterios, incestos, violaciones, enfermedades venéreas, matrimonios ocultos, abortos escondidos, los locos, muertes de niños, etcétera. Algo que es doloroso para las personas que lo vivieron con dolor, se oculta, pero esa información va a salir igualmente en el futuro, en los descendientes. Busca la forma también. Busca la forma de salir, y eso es súper interesante. O sea, no solamente, con esto quiero recalcar de que ya la ciencia ha avanzado bastante, o sea, la información transgeneracional tiene un peso en nuestra vida real, cotidiana, en el inconsciente. Somos como robots programados por nuestro inconsciente familiar o el inconsciente colectivo que hablaba Jung, y actuamos y hablamos y nos emparejamos y no tenemos a veces ni idea ni por qué me gustó esta chica o por qué me gustó esta chica, este chico y no lo otro. Y ahí normalmente está el inconsciente relacionándose, ¿no? Entonces, nuestro inconsciente familiar se relaciona o interactúa con nuestro inconsciente individual, digamos. Sí, efectivamente. O sea, nuestro inconsciente individual está en parte conformado por el inconsciente familiar, en primera parte, y luego los inconscientes colectivos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una señora en París, una señora que me decía: mira, si tú me pones aquí adelante, una señora de unos 50 años, si tú me pones adelante mío 100 hombres, te aseguro que yo voy a escoger al casado. O sea, con esto quiero decir que no es casualidad, sino que hay una información. Y entonces yo le empecé a preguntar a la señora: a ver, cuénteme su historia familiar. ¿Quién de su familia estuvo en una relación oculta con un hombre casado? Mi abuela, me dijo. Exactamente, mi abuela. Bueno, entonces lo que usted está tratando de... Esa información volvió a aflorar, y lo que quiere su abuela es que la perdonen, o que sea perdonada, o que sea aceptada dentro de la familia. ¿Y ahí qué le recomendaste que debía hacer en ese caso, pensando también en algún auditor? Sí, en algún auditor que siempre la respuesta es el amor, pero el amor grande, ¿no? O sea, es ver, cambiar la mirada, no condenar, no emitir juicios, sino integrar amorosamente ese pasado. No esconderlo, sino que decirle: bueno, esto ocurrió, es parte de nuestra familia, pero ahora vamos a hacerlo diferente. Y eso genera un cambio no solo para ellas, sino para las generaciones futuras. Perfecto. Importante también, ¿cómo abordamos en una sesión, por ejemplo, el transgeneracional? ¿Qué datos debiésemos tener? ¿Y cómo se hace en la práctica también para que nuestros auditores vayan también interiorizándose respecto de esto, Robert? Muy buena tu pregunta. En realidad, me quiero remitir un poco a Jodorowsky, que es el gran... uno de los grandes. Jodorowsky dice: quien tiene un árbol genealógico y no lo estudia, es como quien tiene el mapa del tesoro y no va tras él. Todo en realidad está en las fechas de nacimiento, en las fechas de defunción, en los nombres que se repiten en el clan, incluso en los parecidos físicos, aunque no sea el nombre. Siempre la información está ahí, es como un mapa del tesoro, está toda la información ahí. Y en consultas realmente es impresionante, ¿eh? O sea, ninguna fecha es casual, ninguna. Y se habla de, por ejemplo, si naciste un día 15, tienes que buscar quién nació un día 15 en tu árbol genealógico. 15 del... Bueno, hoy día es 14, ¿no? 14 del 1. ¿Quién nació el 14 del 1? En tu clan, hacia atrás, más o menos 7 días de diferencia. O sea, puede haber sido el 7 o el 21. Entre el 7 y el 21, ¿quién de tus ancestros nació en esa fecha igual que tú? Y ahí ya tienes información y tienes que averiguar quién eres ancestro, qué le pasó, cuál es su historia, etcétera. Si es que tienes acceso a esa información. Si no, hay otros métodos también, ¿eh? Sí, justamente mi pregunta siguiente va para allá, pero vamos a ir a una pausa comercial, claro. Robbie, y vamos a continuar profundizando entonces en el transgeneracional y cómo salir de una programación heredada con Robert Yasuda, quien es doctor promotor de la felicidad, neochamán y coaching de vida. Somos Sanamente por la RSB. Continuamos junto a Sanamente, el espacio ciudadano saludable del día.
Así continuamos haciendo sanamente, nos sintoniza a través de nuestro dial en toda nuestra extensa red, en La Serena y Coquimbo 96.7, en Ovalle 95.9, en Vicuña 89.9, La Higuera 93.9, Montepatrio 88.1 y Punitaqui 103.5. Y por supuesto también a través de nuestra señal online en www.rsbchile.cl y transmitiendo también a través de nuestro Facebook Live. Nos busca como Sanamente, este cerebrito lleno de colores, y que recuerde, si está compartiendo también nuestra entrevista, está participando por estas 2 entradas para el concierto que realizará este jueves 17 en el Joy Coquimbo el cantautor nacional Manuel García. Conversamos a esta hora entonces con Robert Yasuda, quien es doctor promotor de la felicidad, neochamán y coaching de vida, sobre el transgeneracional y cómo salir de una programación heredada. Robert, nos decías que era importante el conocer también nuestro árbol genealógico en esta línea, era fundamental, pero me causaba la duda también, por ejemplo, pensando en esas personas que fueron criadas por otras personas, que no necesariamente los dieron a adopción, sino que llegaron así como de resbalón, digamos, y también en esas personas que fueron adoptadas formalmente, ¿cierto? Que no es su familia genética, digamos. ¿Cómo lo hacen? Nada es casual a todo esto, ¿eh? Nada es por casualidad, y siempre hay un motivo para que eso haya ocurrido. Y lo que ocurre, por ejemplo, con las personas que han sido adoptadas de muy tierna infancia, bebé, y que ni siquiera saben que fueron adoptadas, ¿no? Claro. Esas personas adquieren la información, conservan parte de su árbol genealógico, pero adquieren la información y pasan a llevar la información también del nuevo árbol genealógico. ¿De tu nuevo clan? De tu nuevo, tú te haces parte de tu nuevo clan. No... Y si alguna vez quisieras recorrer o conocer tu clan anterior, lo puedes hacer. Ahora, la recomendación al respecto es, por ejemplo, en muchas familias separadas, ¿no? Yo nunca más voy a permitir que mis hijos estén con su padre, o nunca más voy a permitir que vean a su abuelo, claro, etcétera. La recomendación es que por favor no lo hagan. Ahí se están están causando un dolor al clan, y eso trae repercusiones. O sea, al momento de nacer, nosotros somos concebidos por un padre y una madre. Todo lo que haya ocurrido después no importa. Es tu padre, es tu madre. Te pueden haber dado en adopción, te pueden haber abandonado, puede haber pasado lo inimaginable, pero es tu padre y tu madre. Entonces, hay siempre una cosa que mantener. Entonces, si hay descendientes dentro de eso y se quitan, por así decir, los hijos, estás afectando directamente al otro clan familiar, y eso energéticamente, o en las constelaciones familiares, en la sistémica familiar, trae repercusiones. Sí, además que hay que tener claro, uno tiene que ir, no sé si yo creo que el concepto sea pero tiene que ir entendiendo también el contexto en el que muchas veces nuestros padres nos dieron la vida en algún minuto, ¿cierto? El contexto que estaban viviendo, la historia que hay detrás de ello en sus ancestros también, en todo su árbol, como bien nos planteas. Entonces, ahí es donde hay que volvernos un poco más sensibles en esa situación, mantener el respeto, porque, claro, me acuerdo también de Pedro Engel, que siempre habla del respeto y lo hace a través de la ancestrología, también el respeto que tenemos que tener por nuestros ancestros, por nuestros mayores, incluso cuando vamos a postular a un trabajo, pensar que siempre están a nuestro lado, a nuestra izquierda y a nuestra derecha, ahí acompañándonos, también eso es importante. El valor también que tiene el mundo oriental y muchas tradiciones también, y otras etnias respecto a este tema sobre el respeto que hay que tener por los ancestros. Importante también, me venía a la mente, si tenemos nuestro árbol, pero no hay más datos de la familia, como que se fueran cortando un poco la familia, ¿cómo lo hacemos ahí? Sí, efectivamente, para eso existe una técnica realmente muy interesante desarrollada por Bellinger, que son la terapia sistémica familiar, o las famosas constelaciones familiares, en donde puedes que tú no tengas ningún ancestro, pero es increíble cómo la energía se mueve a través tuyo. O sea, realmente te posee. Hay algo, es como una energía que realmente te mueve y te posee y te ubica y te indica qué es lo que
cómo está, qué está pasando. Y en las constelaciones familiares la gente se mueve, se posiciona de determinada manera. Hay actores que reemplazan a tu padre, a tu madre, a los ancestros, y aparece otros personajes y claro, personas sin conocerte que adoptan ese rol, digamos, para poder hacer parte de la constelación. Entonces está toda la familia igualmente reunida y se puede reparar aquello que al día de hoy te trae dificultad, que suelen ser, ¿no?, problemas económicos, problemas de pareja, problemas de todo tipo. Pueden tener su origen en información transgeneracional. Es muy común. Yo lo he visto en muchas ocasiones. O sea, prácticamente siempre les tengo que preguntar, háblame de tu ancestro, quién era esto, etcétera. Pero si bien es cierto, incluso si no tenemos las fechas, es muy probable que alguien se acuerde y diga, no, es que la abuelita o tu tía, siempre hay alguien que sabe. Y incluso basta el nombre, o sea, ya ni siquiera basta la fecha, sino tú sientes quién es el ancestro que te está, del cual tú vienes un poco marcado, ¿no? Sí, nos cuesta todavía entender a muchas personas que somos seres de energía y que ahí va parte importante de la información. ¿Cuáles serían entonces también las situaciones? Claro, estas situaciones que se van repitiendo una y otra vez en nuestra vida pueden ser entonces parte también de este conflicto transgeneracional que viene en nuestra... Sí, efectivamente, y a eso hay que ponerle cuidado en el sentido de, por ejemplo, cerca de la casa donde yo tengo allá en París, en Montreuil, atiende un psicólogo que se llama Bruno Clavier, que hace también da ciclos de cine con el transgeneracional, y él en sus charlas dice lo que se hereda, el problema oculto que se hereda de una generación a otra. Él dice, no es una papa caliente, es una granada y que va a explotar. Y va a explotar en forma de enfermedad, en forma de cáncer, en forma de que no puedes quedar embarazada, va a salir de alguna manera. O sea, siempre se va a manifestar. No es algo que nosotros podamos hacernos así como los locos, como mirar a otro lado y no, esto no, yo soy inmune a eso. No. Va a pasar porque realmente en el fondo lo que quiere y lo que busca el árbol, como todo árbol, es sanarse. Lo que busca el árbol es que la información tóxica o dolorosa que no le permite desarrollarse más sea cambiada para que sus frutos, para dar frutos, para crecer, fructificar, florecer de manera sana. Pero si hay información tóxica, oculta, dolorosa, no lo puede hacer. Entonces busca naturalmente sanar. ¿Nuestro árbol lo sanamos de forma colectiva o lo sanamos de forma individual? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Colectiva. Integrar a todo nuestro grupo siempre familiar. Es colectiva. Lo explico de la siguiente manera, que me da mucha risa porque generalmente, no sé, a partir de los 15 años en adelante, cuando nos sentimos pero tremendamente enamorados, así, pero súper enamorados de un chico o de una chica, pero que ya no podemos más, no dormimos, pensamos en esa chica, qué sé yo. Esa es información transgeneracional, 100%. O sea, esa información no es que se habla del enamoramiento y todo más, pero realmente te enamoras de la persona que ha tenido o que representa información similar a la tuya y que te complementa. Y por eso te enamoras de ese y no de otro. Y lo que buscan, porque somos como electroimanes, tú bien dices, somos como energía. Somos como electroimanes, como baterías, como pilas que caminamos con cargas y nos atraemos o nos repelemos, pero somos electroimanes y nos atraemos o nos atrae la persona justamente con la cual vamos a poder sanar esa información dolorosa. Y si no nos enamoráramos, jamás nos relacionaríamos con esa persona porque pueden ser cosas muy traumáticas, ¿no? Claro. Dolorosas y complejas. Entonces así funciona un poco la naturaleza humana. Sanamos colectivamente, nos relacionamos, o sea, si yo me voy como a zeta y me pierdo en el bosque o en la montaña y hago mis meditaciones, etcétera, etcétera, en realidad no sirve de mucho. Me va a servir quizás a mí, pero no sirve de mucho. Para ir sanando nuestro árbol que es tan necesario también. Sí, y la humanidad. Y quiero poner un ejemplo también de los sabios chamanes Quero del Perú, que ellos cuando ocurrió lo que fue la conquista española, la colonización, ellos se replegaron a las montañas siguiendo las señales de la naturaleza y nunca perdieron su lengua y permanecieron ocultos, muy alto, ¿no? Entre 3.500 hasta 5.000 metros. Nadie iba allá.
Y el año 2014, siguiendo también las señales del universo, ellos decidieron bajar un poco de las montañas. Uno de ellos, por primera vez en la vida, habla español y siguiendo las señales de la naturaleza se dieron cuenta que la humanidad ya había evolucionado lo suficiente como para que pudiéramos unirnos a ellos, que ellos hablan de que están 7 generaciones más adelante. Entonces decía, mira, nosotros podemos seguir evolucionando, pero es que la humanidad somos todos. Entonces tuvimos que esperar 500 años a que recién ahora se produjera como un despertar, como un alumbramiento de la conciencia para poder compartir información sin que nos consideren que estamos locos ni que somos raros, etcétera, ¿no? Y por eso podemos hablar de energías, de transgeneracional, de sanar en conjunto, porque es la humanidad en realidad la que tiene que sanar su mente, ¿no? Sí, más aún donde se van develando también tantos secretos, que yo creo que también es parte del transgeneracional que vamos viviendo todos en términos generales. También estas terapias del transgeneracional en otros países, en Europa, tú has estado mucho tiempo en Europa, vives allá, tenemos de regalo aquí en La Serena por estos días, Robert. ¿Cómo ha penetrado también, cuál es la diferencia entre cómo se ha marcado ese tema allá y cómo ha entrado también en nuestro país? Bueno, allá, curiosamente, tal vez uno de los países donde más se ha desarrollado la información ha sido España, donde hay mucha información, se habla ya corrientemente, etcétera, que es justamente una de las naciones donde quizás más dolor ha acumulado o donde más dolor propagó, ¿no? Entonces una de las primeros que empezó a sanar. Luego, en idioma inglés hay muchísima información, pero mucha, y esta información, así como aflora en la antigua tradición chamánica, aflora de manera natural en Asia, en América, en África. La información empezó a aflorar también de manera espontánea, por ejemplo a través de Louise Hay en los años 80, maravillosa ella, de Luisa Bourbeau, de habla francesa en Canadá, y empieza a aflorar de todas maneras, o sea, no hay cómo ocultarla, de manera espontánea aflora. Y entonces yo me voy por idiomas. En español hay mucha información, gracias sobre todo a la parte española. En inglés hay mucha información gracias a la parte de Estados Unidos, pero en francés hay muy poca información. Con una amiga francesa me dice, oye, tú tienes que hablar en francés, y le digo, tenemos que hablar juntos, porque claro, ella yo hablo francés, pero con acento, claro, no muy bien, me puedo expresar, pero tal vez por eso estoy también allá, ¿no? Porque pero ya ha comenzado también, ¿no? En Francia hay conciencia de esto, ¿no? Pero aquí en Chile vamos a hacer cosas sí, este año. Justamente démosle también algunos tips para que también vayan profundizando en este tema nuestros auditores y puedan entender también el sentido del transgeneracional y como lo presentamos hoy día, el cómo salir de esa programación heredada, eso que queremos desbloquear también de nuestra familia. Sí, mira, primero yo diría que sean curiosos, o sea, que averigüen en qué fecha nació el ancestro, si tienen el nombre igual, y si tienen un nombre igual, ¿qué le pasó a ese ancestro de vergonzoso o doloroso? Eso ya va a servir de muchísimo. O sea, cuando la gente se entera de la información, cuando saben los secretos, cuando los secretos salen a la luz, es como que si desveláramos, como si abriéramos las cortinas de una casa toda en oscuridad y entra la luz y entra el aire y se ventila todo. Realmente ya el solo hecho de saber hay una gran parte de la sanación. Y luego en temas como más tal vez más complejos, que son, por ejemplo, típicamente temas de dinero, ¿no? Que hay gente que no consigue. Claro. Normalmente el abuelo, por ejemplo, un consultante en París me dice, oye, sabes que yo no consigo ganar dinero. Y yo le pregunto, ¿cuál de tus ancestros se farrió el dinero? Ah, mi abuelo, me dijo. Así, de inmediato. Ah, mi abuelo. No, ese es mi abuelo. Y me contó la historia efectivamente. Entonces tú, y tú cuando naciste había ahí esa relación directa, entonces tú no te permites tener dinero
porque para ti tener dinero es sinónimo de fracaso, o sea, de quiebra, de dolor. Entonces, inconscientemente no te permites tener dinero. Ya tomar conciencia de eso, de que él puede tener dinero, de que puede ser feliz, ya es un paso. Y luego hay otras cosas que yo utilizo la sabiduría también de los chamanes, ¿no? Y hago algunas cosas ahí en sesión, pero que bueno, a lo mejor las quiero poner, porque yo voy poniendo información, espero poner las cosas más importantes, lo que yo veo que más dolor provoca, es lo que yo quiero poner de manera completamente gratis en mi sitio web, que están ahí en los videos, ¿eh? Entonces es un poco difícil de explicar. Pero hay cosas para cortar, hay métodos. Yo recurro a los antiguos chamanes para cortar esa información y para comenzar de nuevo. A propósito, démosle las redes sociales también, sus redes sociales, para que la gente lo comparte, para que también quiera recibir asesorías. Mira, en robertyasudacoaching.com está en la sección de videos. Hay, por ejemplo, 5 meditaciones guiadas que son fundamentales. Una de ellas de Bert Hellinger, justamente, con la meditación con la madre, y está también la meditación con los ancestros. Esas 2 meditaciones, como si la gente que realmente sienta que tiene algo en el transgeneracional, simplemente que las escuche y que las repita las veces que considera necesario, realmente lo que yo he visto es que sana tremendamente la relación con la madre, que es fundamental, y sana fuertemente también la relación con todos los ancestros. Con esas 2 meditaciones, que las repita y que están ahí colgadas, están gratis, la pueden hacer, se van a hacer un tremendo favor. Y en las redes sociales me pueden seguir también en Facebook, Robert Yasuda Coaching, y en Instagram, Robert Yasuda Coaching también. Como siempre, un placer conversar contigo, Robert, profundizando en estos temas que están ahí a la vanguardia. Hablábamos el otro día del poder de las emociones. Es el que sentamos esto. Si yo soy majadera en decir que somos seres de energía, nos movemos por energía y todo Así eso es. se va traspasando. O sea, es importante también, y por eso te agradecemos esta visita nuevamente a Sanamente. Muchas gracias por la invitación. La redundancia. Un placer de estar aquí. Sí. Vamos a una pausa musical y estamos de regreso con Sanamente.